Familia, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Es un placer poder compartir la palabra del Señor. Y para ello, por favor, les pido que me acompañen en oración. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra, Señor, es como esa agua fresca, Señor amado, en tiempo de calor, Señor amado, que sacia, Señor amado, y trae esa frescura a nuestra alma, Señor amado, y sacia nuestro espíritu, Padre. Gracias, Señor. En este momento pongo todo en tus manos, Señor, y que tu palabra, Señor, traiga, Señor amado, mi Dios, ese renuevo a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Quiero compartir con ustedes la porción que está en 1 de Pedro 5, 8 y 9, que nos dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo he meditado en esta palabra, he estado ahí pensando, digo, Señor, en verdad creo que necesitamos ser conscientes de lo que tú nos estás diciendo. Hemos vivido hace poco tiempo, hemos pasado una situación muy difícil que nos ha hecho reflexionar a todo el mundo. Esto es la pandemia, y todo lo que sucedió en este tiempo, nadie se podía imaginar, ¿no? Que prácticamente la tierra paró todas sus actividades. Digo la tierra porque todos los países cesaron sus actividades. Esto nunca se pensaba que podía llegar a suceder, pero sucedió. También en este tiempo mucha gente, yo me incluyo, muchos empezamos a mirar más al Señor, ¿no? Decir, wow, esto es en realidad lo que tenemos que hacer, porque el fin de todo hombre es presentarnos un día delante del Señor. Pero hay algo que está pasando. Una vez que pasamos una adversidad, parece que nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos nuevamente y empezamos a enfocar nuestra mirada, a enfocar nuestras fuerzas, a enfocar nuestros anhelos, nuestro deseo en otras cosas. Y aquí el Señor nos llama y nos dice, ¿no? Sed sobrios. Y mirando un poco, según el diccionario, sed sobrios quiere decir tener buen criterio, ser razonables, tener dominio propio, tener armonía con el sentido común, es decir, asumir una actitud sana y cristiana frente a las circunstancias y problemas de la vida. Y el Señor nos dice aquí que seamos sobrios. O sea que nosotros tenemos que entender la palabra de Dios. Nos dice que los tiempos se tienen que ir cumpliendo. Situaciones que tienen que ir pasando, van a ir pasando. Y nosotros ahí tenemos que aferrarnos a la fe, aferrarnos a la palabra de Dios, pero no solamente de conocimiento, sino a vivir la palabra de Dios. Cuando el Señor nos dice aquí, sed sobrios y velad, según el diccionario bíblico igual, velar es cuidar, es defender, es estar alertas para no sucumbir ante la crisis eminente que puede venir. Algo que me llama mucho la atención y no quiero pasarlo por alto es preparados para cuando llegue la venida del Señor. Y también preparados cuando sea nuestra llamada definitiva para pasar a la otra vida. El Señor ya nos advierte aquí y nos dice, sed sobrios. O sea, que nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? Y velar. Tenemos que
guardar, tenemos que defender. ¿Qué vamos a guardar? ¿Qué vamos a defender? ¿De qué vamos a estar atentos? Tenemos que estar atentos en los tiempos en los que estamos viviendo. El Señor nos ha dicho que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra se tiene que cumplir. Muchas veces nosotros decimos, ay Señor, no quisiera esto, no quisiera este otro. El Señor dice, confía en mí, ten paz, tú cumple lo que te he pedido, vive conforme a mí me agrada. Esa es la sobriedad que tenemos que tener. Y velar, guarda lo que te he dado. Mira lo que he puesto en ti, el Espíritu Santo de Dios. No dejes que se apague, como Pablo le instó a Timoteo. Venga Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti. Busquemos de la presencia del Señor. No caigamos solamente en ser religiosos en el tiempo que estamos pasando mal, en ese momento, ¿no? Como cuando ahora suceden los incendios, pues en ese momento los bomberos, no, sino que tiene que haber un cuidado durante el año, ¿no? Un cuidado de un mantenimiento para que no haya los incendios. Se puede prever todo esto para que los incendios sean menos catastróficos como lo son. Asimismo, nosotros somos llamados a que cuidemos nuestras vidas espirituales, cómo estamos andando. Porque a veces solamente buscamos a Dios cuando nos vienen problemas, cuando nos vienen situaciones difíciles, cuando estamos pasando necesidades, cuando hemos perdido el trabajo, cuando estamos con no sé, el médico nos ha dado una mala noticia. Ahí empezamos a buscar de Dios, porque ahí nos damos en cuenta de lo efímero de lo efímera que es la vida, ¿no? Y de lo real que es Dios y de lo real que es la vida eterna o la condenación eterna. Pero no solamente nos quedemos en esos momentos de búsqueda, sino que vivamos una vida continua en esa comunión con el Señor, ¿no? Nosotros no olvidamos las maquinaciones y no vamos a dejar, o sea, como a dormirnos en los laureles, no, porque aquí el Señor nos dice que seamos sobrios y velemos, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente, ¿no? Como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando nosotros vamos menguando espiritualmente y vienen situaciones adversas, situaciones difíciles, somos fáciles presas del enemigo. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo una comunión con Dios, no estamos buscando la presencia de Dios. Es la comunión con Dios, es la presencia de Dios la que nos permite ser fortalecidos en momentos de adversidad, en momentos de luchas. Como dice aquí el 9, al cual resistid firmes en la fe. La fe viene por el oír no YouTube, el oír no cualquier cosa, el oír no comentarios, no, el oír la palabra de Dios. Necesitamos abrir la palabra de Dios, necesitamos nosotros muchas de las veces coger este manual, coger la palabra y hablarnos a nosotros, leerlo en voz alta, porque a veces nosotros estamos ignorando las maquinaciones del enemigo en muchas áreas de nuestras vidas. A veces estamos dando lugar en nuestros hogares a la ira, al odio, al resentimiento. Nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando hay un momento de ira, pues el Señor dice que no pequemos. ¿Cómo no pecamos? Llevando esa ira a extremos que al Señor no le agrada, o llevando esa ira a tiempos prolongados. Estamos dando lugar al enemigo, ¿no? En el sentido que le estamos diciendo, abriendo puertas, no, ven, entra. No podemos hacer eso como hijos de Dios. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. No solamente buscar a Dios en momentos de necesidad y de angustia, sino debemos buscarle a Dios continuamente, diariamente, constantemente, si nosotros queremos estar firmes ante las acechanzas del enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos dice en su palabra. Nosotros podemos ver en el libro de Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
Cuando usted y yo, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, nos llenamos de la palabra, leemos la palabra de Dios, nos alimentamos de la sana doctrina, nos congregamos, ya sea yo ahora mismo, a veces por cuestión de salud, no he podido, pero es mi deseo y mi anhelo que nosotros podamos estar juntos. Yo me gozo cuando puedo estar ahí con los hermanos y el tiempo para mí no cuenta, porque yo me puedo gozar el estar con mis hermanos, el tener esa relación con familia, con familia cristiana, relaciones saludables, relaciones que nos ayuden a crecer espiritualmente. Entonces nosotros debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, no cayendo en una religiosidad, no cayendo en una monotonía. Ahora mismo como iglesia, luego de que se pasa un proceso, como que la iglesia viene a tener una decadencia espiritual. Y no podemos nosotros dormirnos en los laureles sabiendo que la venida del Señor está pronta a suceder. Estamos desenfocándonos, poniendo en primer lugar cosas que son añadiduras, cuando nosotros tenemos que poner en primer lugar, como dice la palabra de Dios, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás son añadiduras que el Señor nos da, porque Dios no es deudor de nadie. Entonces, lo que quiero decir en este corto y pequeña reflexión, es que nosotros seamos sobrios y que velemos, ¿vale? Y que nosotros tengamos esa plena conciencia de que hay un enemigo. Y este enemigo no trabaja solo. Este enemigo tiene dos colaboradores, que son el mundo y nuestra propia carne. Es por ello que necesitamos llenarnos del Espíritu Santo de Dios. No dejemos de estudiar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. No dejemos de orar, no dejemos de congregarnos, no dejemos de tener relaciones buenas que nos insten, nos inspiren, nos ayuden, nos lleven hacia el conocimiento de la palabra de Dios, hacia amar a Dios más. Quitémonos de cosas que nos están haciendo daño, que nos están reteniendo el crecimiento espiritual. Quitemos amistades que están siendo tóxicas, que ni avanzan ni dejan avanzar. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, porque nuestro anhelo es que un día nosotros podamos estar en la presencia del Señor. Y para ello tenemos que ver una vida espiritual saludable. Si usted y yo, si estamos sanos, vamos a tener una familia, un hogar sano, y por ende también vamos a tener una iglesia sana, basada en la palabra de Dios, basada en la sana doctrina, basada en los principios y en los fundamentos, que es el buscar la presencia de Dios, el ser constantes en la oración, no solamente en momentos. Busquemos en la intimidad al Señor. Esa es la pequeña reflexión que quiero compartirles, y sobre todo que nosotros sepamos que hay adversario, esté el adversario, y hay aliados del adversario contra los cuales nosotros tenemos que resistir firmes en la fe, y para ello tenemos Efesios 6:10. Vistámonos de esta armadura. Un abrazo muy fuerte. Bendiciones.